Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga grandemente ahí desde sus hogares y aquí nosotros en el templo para esta transmisión del estudio de Escuela de Formación Cristiana. Les pedimos que estén atentos y que Dios les bendiga grandemente en todo. Y pues, hermanos, estamos precisamente hablando de las bases de nuestra doctrina, y hace 20 días que tuvimos la última transmisión, hablamos precisamente de lo que es la doctrina que se enseñó en el siglo XVI, que es la doctrina bíblica, la sana doctrina que enseñó Juan Calvino. Pero esa sana doctrina, hermanos, no comenzó con Juan Calvino, aunque fue un hombre bíblico y que su predicación y su enseñanza impactó en el siglo XVI, el siglo que él vivió, siendo él francés, y que fue a vivir a Suiza, especialmente a Ginebra, Suiza. Pero quiero decirles que ese evangelio, hermanos, que enseñó Juan Calvino, de acuerdo a la Sagrada Escritura, le encontramos ya en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, Moisés lo enseñó porque así se lo reveló Dios. Hay muchos que le corren a la doctrina de la predestinación, de la elección eterna de Dios, pero la encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Pablo. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿qué nos dice Deuteronomio 7, 6 y 7? El quinto libro de la Biblia, hermanos. Se los voy a leer y ustedes escuchen con atención, hermanos. Dice así: hablando el Señor a Israel por la inspiración del Espíritu Santo a través de la pluma de Moisés, dice así. Deuteronomio 7, 6 y 7 dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está lo importante, porque Dios los escogió como nación, como pueblo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, o sea, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero haciendo énfasis el versículo 6, dice Dios te escogió no porque tú seas mejor que los demás pueblos, le dice a Israel, porque tú eres un pueblo, dice, insignificante, sino que Dios por amor te escogió y por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y los hizo ser un pueblo especial. Y cómo Dios sostuvo por gracia y por su grande misericordia a Israel a través de la historia, porque Dios los predestinó, Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo, para que Israel fuera ese pueblo santo donde vendría el Mesías. Y ese pueblo santo ahora es la iglesia de Jesucristo, hablando de nuestra época. Entonces, aquí queda una enseñanza muy clara. Dios escogió a Israel por gracia, como dice, por amor, y por el juramento que hizo Abraham, Isaac y Jacob, el pacto de gracia que Dios hizo con ellos. Dios, de antes de la fundación del mundo, los escogió para ser pueblo de Dios. No es porque ellos hayan querido ser pueblo de Dios, porque ellos no querían. Hay que ser honestos. Si analizamos bien
la historia bíblica, Israel siempre se rebeló en contra de Dios. Esos 40 años que anduvieron vagando en el desierto fueron años de rebeliones. Siempre se rebelaban en contra de su Dios, de su Señor, y se entregaban a la idolatría. ¿Qué pasó en Éxodo cuando Dios había entregado en el capítulo 19 y 20 los 10 mandamientos? Y había hablado del monte Sinaí. Personalmente le habló a Israel, hermanos. Con relámpago, con rayos y centellas, Dios habló desde el monte Sinaí y les dio los 10 mandamientos y otras leyes más que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero unas semanas después, en el capítulo 32, hermanos, de Éxodo, ¿qué está haciendo Israel? Está adorando un becerro de oro. ¿Qué tan fácil se les olvidó la reconciliación y la gracia que Dios derramó en Egipto sobre ellos, liberándolos de la esclavitud? ¿Qué tan fácil, hermanos? Eso es terrible. Que en unas cuantas semanas que Dios se había revelado en el monte Sinaí, personalmente les habló. No fue Moisés que habló desde el monte Sinaí, fue Dios. ¿Qué les dice Israel a Moisés? Moisés, que no hable Dios con nosotros, tenemos temor. Habla tú con Dios. ¿Y qué les dice Moisés? No, Dios quiere hablar con ustedes y va a hablar con ustedes. Y así lo hizo, hermanos, en el monte Sinaí. Desde el monte Sinaí les habló. Y unas semanas después, hermanos y amigos, Israel está de rodillas ante un becerro de oro, un ídolo. Qué perversión más grande. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés, hazte a un lado y yo voy a acabar con este pueblo rebelde, y de ti voy a hacer una nación grande. ¿Y qué hizo Moisés, hermano? Cayó de rodillas e intercedió por el pueblo. Señor, ten compasión de tu pueblo, ten misericordia. Y Dios los perdonó. En un momento los perdonó. No los destruyó del todo, porque Dios tenía un remanente. Pero hablando de todo Israel, cuando regresa Moisés y ve que están adorando, Moisés, de enojado, tira las tablas de la ley. Y después, con ese Israel rebelde, Dios los mata. Los mata por su pecado y por su rebelión. ¿Sí? Entonces, hermanos, la teología reformada, la doctrina bíblica, la sana doctrina no comienza en el Nuevo Testamento, comienza desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Cuando Dios da el pacto de gracia a Abraham, a Isaac y Jacob. De Génesis 3:15, cuando el Señor promete a un Mesías. Dios, hermanos, tenía ese propósito y ese plan y ese decreto eterno, que Dios enviaría al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios, para reconciliar a la iglesia con Dios. Y así recorremos todo el Antiguo Testamento con esas enseñanzas y llegamos al Nuevo Testamento. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Dios transforma de una forma sobrenatural a Pablo, el perseguidor de la iglesia. Todos los apóstoles del Nuevo Testamento encontramos la doctrina reformada, la predestinación, la elección eterna, pero en especial Pablo le enseña con mucha claridad. ¿Qué dice en Efesios 1, 4, 5 y 11? Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser parte de su pueblo, para ser santos. No fue la iglesia que escogió a Dios, fue Dios quien escogió a la iglesia. Hay algunos hermanos que batallan con esta doctrina, pero la Biblia es muy clara. Fue Dios quien escoge a la iglesia. No es la iglesia que decide seguir a Cristo, que decide escoger a Cristo como su Señor y Salvador. Es Dios quien decide que la iglesia sea cristiana, que ponga su mirada en Jesucristo, su Redentor, su Salvador, el autor de la vida, como la única esperanza. Y voy a decirle lo que mismo Jesucristo dice en San Juan. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el cuarto evangelio de San Juan, hermanos? Te lo voy a leer así.
ahí por el capítulo 15. Capítulo 15 de San Juan 16, ¿cómo le dice Cristo a sus discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está claro. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No fueron ustedes los que me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes, para que ustedes sean mis discípulos. Es Dios quien es soberano, que por su gracia y su misericordia se fijó en los discípulos y en la iglesia. Eligió y predestinó la iglesia. No fue la iglesia quien eligió a Cristo, fue Jesucristo que eligió a la iglesia, eligió a los cristianos que forman parte del cuerpo de Cristo. Eligió a los judíos que iban a ser cristianos. Eligió a los pueblos paganos, romanos, griegos, mexicanos, chinos, para que formaran parte de la iglesia de Jesucristo, hablando universalmente. Y aquí está claro este texto, hermanos. Y háganle como le hagan muchos hermanos que tropiezan con la doctrina de la predestinación, pero es bíblica al 100%, está desde Génesis y Apocalipsis. Y muchos tienen miedo de predicar esta doctrina, pero fuimos predestinados por Dios desde antes la fundación del mundo para ser santos y formar parte del pueblo de Dios. No fuiste tú que elegiste ser cristiano, fue el Señor que te eligió para que tú fueras cristiano. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 6? Que el Señor nos escogió desde antes la fundación del mundo para ser santos y para formar parte de su pueblo. No nos escogió porque Dios previera que tú ibas a creer, porque la verdad tú nunca ibas a creer. Un ejemplo lo encontramos en Pablo. ¿Acaso Pablo quería ser cristiano? Ni de broma quería ser cristiano. Odiaba a los cristianos, odiaba a Cristo. Pablo es un ejemplo magno del Nuevo Testamento. Y como ellos hay muchos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo, el apóstol? Yo soy el apóstol más pequeño, dice, de todos los apóstoles, dice en 1 Corintios 15. No soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y en Gálatas capítulo 1, Pablo vuelve a tocar otra vez cómo fue que Dios le quitó la venda de los ojos y lo transformó de una forma sobrenatural. ¿Acaso Pablo quería ser cristiano? ¿Acaso Pablo eligió ser cristiano? No, fue Dios quien lo predestinó. Fue Dios quien lo escogió en su decreto eterno antes de la fundación del mundo para que fuera apóstol del Señor. Y eso Pablo lo repite en muchas de sus cartas. Y así, hermanos, en todo el Nuevo Testamento encontramos y el Antiguo Testamento encontramos la doctrina de la predestinación y los decretos de Dios, que es la sana doctrina. Y aunque no lo creas, está en la Biblia. Pero la Biblia lo enseña claramente. Y ahí en el siglo V, hermanos, hubo un gran teólogo, un pastor, San Agustín, que enseñó la doctrina del apóstol Pablo, de los decretos de Dios, de la predestinación. El libro La ciudad de Dios, la puedes conseguir en ediciones Porrúa, o en otra editorial quizás, pero la que más conozco es Porrúa. Ahí puedes encontrar la ciudad de Dios. Busca precisamente el tema de los decretos de Dios, la predestinación. Y con bases bíblicas, con todos los lujos y detalles lo enseña San Agustín, del siglo V. Jerónimo también creía en los decretos de Dios y en la predestinación de Dios, no condicionada, porque entonces ya no sería de Dios. Dios es soberano absoluto y Él tiene el control de todo. Él tiene la vida del mundo en sus manos, tiene la vida de la iglesia en sus manos, tiene la vida de sus hijos en sus manos. Y como dice el Quijote de la Mancha, hermanos, que escribió Miguel de Cervantes, esta famosa novela, allá por el siglo XVII,
Ni una hoja del árbol, dice, cae si no es la voluntad de Dios. Nada sucede y nada pasa, hermano, en este mundo, a través de toda la historia, si no es por la voluntad de Dios. Huracanes, terremotos, la pandemia que estamos viviendo, todo está en las manos de Dios. Nada está fuera de la voluntad de Dios, que se salga fuera del control de Dios. Eso nunca va a pasar y nunca ha pasado. Porque Dios es absolutamente soberano, Rey y Señor y amo del universo. ¿Qué dijo el famoso físico alemán? El que inventó los cohetes B5 y el satélite que llegó a la luna, el Apolo 11. ¿Qué dijo este astrónomo? Es imposible, dice, tener un mundo tan ordenado sin Dios. Porque detrás de este universo hay un arquitecto que lo hizo y que lo gobierna. Albert Einstein, el famoso físico de descendencia judía del siglo XX, ¿qué dijo también? Dice, el universo es maravilloso. No cabe la menor duda que Dios lo creó. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que Dios es Señor, creador y soberano que gobierna todas las cosas. Y llega el siglo XVI y Juan Calvino enseñó esas verdades, hermanos, en todos sus escritos, especialmente en su libro de Biblia y Teología, la institución de la religión cristiana. Ahí enseña él con toda su plenitud y con pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, la predestinación, la elección eterna de Dios, los decretos de Dios, que es su consejo eterno, que Dios antes de la fundación del mundo hizo un decreto eterno de todo lo que está pasando y de todo lo que iba a pasar, y nada va a pasar si no está en su decreto eterno. Y eso es lo que ha revelado Dios a través del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y tú lo único que tienes que hacer es creerlo, aunque no lo entiendas, no lo comprendas, tienes que creerlo, porque está en la Biblia la palabra de Dios. Muchos lo quieren razonar, cuidado con la razón. Hay cosas que no entendemos del plan perfecto de Dios. ¿Qué dice Isaías 55? ¿Qué dice Dios mismo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como hay una gran distancia del cielo a la tierra, así hay una gran distancia entre lo que ustedes piensan y lo que yo pienso, dice Dios. Jamás nosotros como criaturas vamos a pensar lo que piensa el Creador. Eso nunca va a pasar, ni cuando estemos en la presencia de Dios. Porque seguiremos siendo criaturas de Dios, aún estando en su magnitud, en la presencia de Jesucristo, en la presencia del Señor, cuando partamos de este mundo. Jamás vamos a pensar como Dios. Vamos a seguir siendo criaturas y parte de la iglesia de Jesucristo. Pero el Creador sigue siendo Creador y nunca jamás nos vamos a igualar a Él. Y nunca nuestro pensamiento va a ser como el de Él. Por más conocimiento que tengamos en su presencia, porque vamos a tener más conocimiento de Dios cuando estemos en su presencia. Un conocimiento pleno, pero eso no significa que lleguemos a pensar con nuestro Creador. Eso jamás va a pasar. Y Calvino fue el que enseñó, hermanos, lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento, lo que enseñó Abraham en el Antiguo Testamento, lo que enseñó Job en el Antiguo Testamento, lo que enseñó Pablo en el Nuevo Testamento, Pedro y Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, y Agustín, que en el siglo V le dio relevancia a la enseñanza de los decretos de Dios y la predestinación de Dios. Y a Calvino le da relevancia en el siglo XVI, y a través de la historia ha habido grandes estudiosos de la Biblia como Abraham Kuyper de Holanda. Enseñó con toda su magnitud, hermanos, el Antiguo y Nuevo Testamento, la enseñanza también de la predestinación, los decretos de Dios. Y que el Señor está en todas las áreas de la vida del ser humano, en todas las esferas de la vida.
en la área secular, en la área social, en la área familiar, en la área laboral, en la área política, económica. Ahí está Dios gobernando. Y es lo que nos dice aquí, hermanos. Pablo en Romanos 9 habla de esta doctrina. ¿Y qué dice en Efesios? Que ya lo dijimos hace un momento. En Efesios 1, se los voy a leer, hermanos. 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Vino también en el siglo XVI, hermanos, después de Calvino, que también enseñó esa doctrina de los decretos de Dios, fue Casiodoro de Reina. Especialmente, más que nada, fue Cipriano de Valera, que revisó toda la Biblia en español, la Biblia que tenemos en español de Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera la revisa y él predicó los decretos de Dios, la predestinación, y fue el primero que tradujo la institución de la religión cristiana, el libro de teología de Juan Calvino. Hermanos, no es una falacia, es una verdad y la encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Quieres saber más de Dios? ¿Quieres saber más de los fundamentos firmes de nuestra doctrina? Pues el sábado sintonízate con nosotros en YouTube, en Face, y vas a recibir la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente y prepárate para mañana domingo a las 11 de la mañana para sintonizarte y adorar a Dios juntamente con nosotros. Hazlo con gozo y hazlo con alegría. Oremos al Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás en el hogar y yo aquí en el templo. Oremos al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia bendita. Te damos gracias porque tú eres soberano absoluto, Rey de reyes, Señor de señores, y que tienes el control de todo, como dice Daniel capítulo 4, que tú eres el que pones y quitas gobiernos y quitas reyes, y que nada sucede, Señor, si no está en tu soberana voluntad, en tus benditas manos. Tú controlas todo lo que es la divina providencia. Y lo haces por gracia, por misericordia, porque eres, Señor, todopoderoso. Y nuestro mundo, Señor, está en tus manos. La iglesia está en tus manos, Señor. Y te ruego por la iglesia Jesús Buen Pastor Echama de Guadalupe, que la tomes en tus manos. Que tome en tu mano también el presbiterio Maús de la Ciudad de México, Señor. Despiértalo, Señor. Toma en tu mano a sus pastores, a sus iglesias, a sus consistorios, a las juntas de diáconos, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hermanos de tercera edad. Tómalo en tus manos, Padre bendito. Toma en tu mano a cada una de las misiones y congregaciones, la misión Maranata de Tutitlán, la congregación Maranata de Coyotepec. Tómala en tus manos. A nuestro hermano Ricardo Chávez, a nuestro hermano Pablo, que están colaborando en estas misiones y congregaciones. Y acá en Coatepec, hermano, Señor, donde está nuestro hermano Samuel, úsalo ahí, Señor. Y toma a toda tu iglesia a nivel nacional y a nivel mundial, Señor. Y perdona a tu iglesia, perdónanos en todo lo que hemos fallado, Señor, y no hemos hecho tu voluntad. Perdónanos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y ayuda a tu iglesia. Y prepáranos para el domingo, Señor, para adorarte en alabanza y adoración. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, que los llene de su gracia y no se les olvide, mañana domingo
a las 11 de la mañana sintonizarse para alabar juntamente con nosotros a Dios. Dios los llene de su gracia y de su amor.